hora Consentida 96 FM, más cerca de ti. Hoy, martes 19 de septiembre del 2023. Estamos a vísperas del equinoccio de otoño y el tema que vamos a compartir hoy tiene que ver con esas energías que nos trae el otoño. Aquí estamos para consentirles. En la dirección general, Carlos Sevilla, y en el control técnico y coordinación, Cristal Sánchez. En la producción y conducción de este programa, quien les habla, Tibisay Medina, con mucho placer para acompañarlos en esta hora maravillosa, 10 de la mañana, con un tema muy interesante. Recordamos que este programa está patrocinado por el Centro Holístico Integral Equilibrio y Salud, donde sanas física y emocionalmente. Estamos en nuestra nueva dirección en la avenida Sucre, entre calle Valencia y calle Junín. Un saludo para nuestro terapeuta Víctor Romero. Pueden comunicarse a nuestro número 0424-411-0174 y el número consentido 0412-4754-453. Agradecemos la sintonía en todo el eje occidental del estado Carabobo por nuestra frecuencia modulada y por nuestro blogger Consentido 96.9 FM blogspot.com y escucharnos a nivel mundial. Somos Consentida 96.9 FM. Ya casi cumplimos 11 años consintiendo a nuestros diamantes. Solo nos faltan 23 días, Carlos Sevilla, para la celebración de nuestro aniversario. Y bueno, hoy estamos en celebración, en víspera de el equinoccio de otoño, y traemos para el día de hoy un tema que lo llamamos Creando Nuestro Propio Cielo, y son dirigidos a las terapias para la salud. Entonces, fíjense que el equinoccio significa que el día y la noche tienen exactamente las mismas 12 horas. Eso se llaman los equinoccios y viene justo el 21 de septiembre. Entonces, estas vísperas de estos cambios en el planeta traen buenas vibraciones para nosotros, y de verdad que anhelamos que nos sigan a través de este programa al día de hoy, de Creando Nuestro Propio Cielo, ayudándonos con los elementales de la naturaleza, las fuerzas de la energía que emanan de cada elemento. Fíjense que todos queremos tener paz, y buscamos paz afuera. Queremos vivir en paz, pero la paz viene de nuestro interior. La paz que nosotros tenemos en nuestro entorno la hemos creado ya dentro de nosotros. Y fíjense que nosotros nos detenemos a observar las raíces que originaron nuestra vida. Hay una persona, ejemplo, una mujer quiere quedar embarazada y debe tener armonía en su cuerpo para que pueda ser gestada. Fíjense que la magia de la naturaleza es tan perfecta que para una mujer quedar embarazada tiene que tener paz interior, y muchas veces no lo sabe. Es un momento donde se fecunda y queda esa armonía y puede ser gestada. Cuando buscamos esas cosas que nos sucedieron en el pasado y que nos robaron la paz que teníamos interiormente, como ya hemos vivido momentos desagradables a través de los temas anteriores los que nos han seguido a través de este programa maravilloso, Vida en Plenitud, hemos dado clave para ir encontrando esa paz interior, esas herramientas para ponerlas en práctica y cambiar nuestra propia vida. Ahora creamos ese cielo en nosotros. ¿Para qué? Para compartirlo con los demás. Y fíjense, le damos gracias infinitas a Consentida, que nos brinda el espacio, la libertad de decir estas herramientas, para compartirlas, para que cada quien las ponga en práctica
y se conecte con su naturaleza interior. Hay infinitas formas de hacerlo y la primera es tener armonía. Entonces, este programa Vida en Plenitud ha sido creado para que tengamos armonía en nuestra vida. Fíjense que estamos hablando de fuerzas del equinoccio, de estas fechas especiales para hacer peticiones, viajar, concretar negocios, todo lo que uno quiera en esta época o en estas fechas son especiales. Y hay una canción muy linda de Cristian Castro que nos dice algo de eso. Está lloviendo estrellas. Cuando hay lluvia de estrellas hay que pedir todo lo que uno necesita para que se concedan nuestros deseos. Ahí va la canción. Que no te he perdido, me duele aceptar que ya no estás conmigo y no puedo dejar de pensar solo en ti. No sé si algún día sabrás que te llevo conmigo, la vida no tiene razón ni sentido y me puedo morir si no estás junto a mí. Tengo tanta sed de ti, me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor. Llevarte muy dentro y llegado el momento, entrar en el fondo de tus sentimientos y ver si te pasa lo mismo que a mí. Si acaso al estar junto a él le dijeras mi nombre y estando en sus brazos mis besos escondes, recuerdas las noches de amor que te di. Tengo tanta sed de ti que me cuesta respirar. ¿O será que en mi delirio te amo más y más? Están lloviendo estrellas en nuestra habitación, mojan de llanto mi corazón. Están lloviendo estrellas alrededor de mí
María Laura Anzola te da las herramientas para que tengas una vida en plenitud. Estás en sintonía de Vida en Plenitud. Bien, bien, encantada con lo que estamos escuchando de nuestro director Carlos Sevilla. Estamos en YouTube, estamos en vivo, el canal Consentido de Bejuma. Así que pueden contactarnos y escucharnos y vernos. Qué cosa tan buena. Saludos, llegamos a los momentos de saludar a nuestros diamantes consentidos: Magali Pinto, Zaida Sevilla, al famoso Chucho, Carmen Ochoa, Nancy Pereira, Rosa Aquino y Rosmarian. Qué bueno, los amigos de La Pradera. Saludamos a nuestro amigo José, a José Fraile, esperemos que ya esté bien de salud. Josefina, Lauris desde Colombia, Felipe de Brasil y nuestra diamante mayor María Laura Anzola ya está en Brasil. También los saludamos con mucho cariño. Un abrazo desde aquí de cabina. Encantado con todos ustedes que están conectados con nosotros, diamantes. De verdad que estamos muy contentos. Y estábamos hablando del segmento anterior que de todos queremos tener armonía. Y hay muchas cosas que cuando tenemos nuestros planes debe haber armonía, debe haber concentración y esa paz interior para lograr nuestros sueños. Y para tener armonía, ella nos pone en a prueba y nos pone a nuestro alcance los elementos de la naturaleza, porque los elementos nos llevan a conectarnos con la naturaleza exterior y recibir sus beneficios, porque nosotros también somos parte de la naturaleza. Hablemos un poquito del aire. La mejor forma es salir al campo donde hay aire puro por la vegetación que allí nace, donde los árboles por medio de la fotosíntesis purifican el ambiente. Pero no basta ir y ya, que aprendamos a respirar, aprendamos a tomar esas respiraciones lentas y profundas, llenando nuestros pulmones de ese aire todo lo posible, retenerlo lo más que podemos, unos segundos, y luego exhalar lentamente. De esta forma lograremos tener una sangre bien oxigenada y esta sangre viajará más fluida al cerebro y a todo nuestro cuerpo físico. Recordamos hacerlo conscientemente, sintiendo como entra el aire puro, lleno de vida hacia nuestro cuerpo, y al exhalar imaginamos que salen las toxinas del cuerpo. Que fíjense que esto prepara nuestro cuerpo físico, prepara nuestra mente para tener mejor salud. Fíjense que cuando uno respira, aprende a respirar, alarga la vida, oxigena el cerebro y limpia toda la sangre. ¿Verdad que esto es maravilloso, diamantes consentidos? Este programa de hoy está dirigido a los elementos de la naturaleza, aprovechando el otoño y a ayudarnos a tener mejor salud para tener una vida plena. También el agua. Con este elemento podemos tener variedades de usos internos y externos. El uso interno se nos recomienda tomar diariamente de 2 a 3 litros de agua para mantenernos hidratados. Anexamos de manera especial el agua de coco porque tiene todas las sales y minerales que nutre el cuerpo y la piel y cada uno de los órganos internos, especialmente los riñones. También nos ayuda por medio del agua a tomar té de plantas como el romero, que es especial, y porque ayuda en la digestión. El romero es muy curativo, ayuda en la digestión, en la circulación, en el cerebro, en las neuronas y en la vejiga, como antiinflamatorio. También la manzanilla es un sedante, es antiinflamatorio, ayuda a prevenir el insomnio, el estrés, la ansiedad y todos los desórdenes digestivos. El té de albahaca, estamos hablando del elemento agua. El té de albahaca purifica la sangre, es una maravilla
para muchas dolencias y se refleja la mejoría en la piel cuando hay depresión o cuando hay pena moral, cuando hay problemas de salud, de duelo o problemas familiares. Les recomendamos tomar té de pétalos de rosa. Esto obra milagros. Estamos hablando del agua y sus beneficios, y si combinamos con frutas mejor. El efecto de la piña, la fresa, o sea, las frutas en general ayudan mucho a la combinación con el agua nos ayuda mucho en la salud, y esto nos da vida, y esa vida se refleja en nosotros en la armonía que estamos hablando desde el principio. Entonces vamos a escuchar otra canción de Joe Montano, se llama Única, porque el agua, como ella misma lo dice, tiene que ver con las emociones. Vamos a escuchar la segunda canción del tema de hoy. Brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta, por la reina de mis sueños, la muñeca que conquistó mi corazón. Hoy voy a brindar por nuestro amor, y qué suerte tuve que en la vida y el destino nos unió. Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios. Eres un milagro, eres para mí la bendición. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar. Como el azul del mar, como el azul del mar. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar. El azul del mar, como el azul del mar. Es único, es único, es único, que me falte el sol, que me falte el aire, pero yo no quiero que me faltes tú. Que me falte el agua, pero yo no quiero que te vayas tú. Tú eres mucho más de lo que soñé, lo que siempre busqué. Una mujer, un amor de verdad que me haga soñar. Lo nuestro es verdadero. Cada vez que yo me miro en tus ojos, yo siento como el mundo me da vueltas. Entiendo que lo nuestro es real, es real. Y nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar. Como el azul del mar, como el azul del mar. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar. El azul del mar, como el azul del mar. Es único, es único, es único, es único. Brindo por ella, por la novia más hermosa del planeta, por la reina de mis sueños, la muñeca que conquistó mi corazón. Hoy voy a brindar por nuestro amor, y qué suerte tuve que en la vida y el destino nos unió. Por encontrarte hoy le doy gracias a Dios. Eres un milagro, eres para mí la bendición. Nuestro amor es único, uno en un millón, como luz del sol, no para de brillar. Como el azul del mar, como el azul del mar. Nuestro amor es único, como luz del sol. Como el azul del mar. Estás en sintonía de Vida en Plenitud.
Bueno, llegó la hora. Somos Consentida 96.9 FM. Llegó la hora de seguir saludando. Saludamos a Milagro Romero y a todos los que están en el consultorio de Víctor Romero, Centro Holístico Integral Vida y Salud en Equilibrio. Y Consentida nos tiene consintiéndonos con cada detalle. Cada vez que venimos hay algo de evolución en la emisora. Felicitaciones, Carlos Sevilla y familia. Este tema de hoy, creando nuestro propio cielo. De verdad que estos temas, esto nos ayuda a cambiar nuestra vida. Le damos gracias a todos los diamantes por su sintonía. Seguimos hablando del elemento agua, el agua, pero ahora lo vamos a dar con las técnicas y las herramientas para hacerlo a uso externo. Hay una patología, el estreñimiento, que muchas veces da es por no tomar casi agua. Y hay una práctica con los baños de asiento, solo en las caderas, ayuda a desinflamar cuando hay estreñimiento. De verdad que ese uso externo, cuando hacemos esos baños de asiento, es maravilloso. Cura los problemas genitales del hombre y de la mujer. Desinflama la próstata en el hombre, en la mujer le va eliminando quistes, miomas y fiebres internas de esta zona. De verdad que maravilloso. Recomendamos al 100% los baños de asiento. Los baños en los pies. ¿Has escuchado hablar que con un toque de sal y agua tibia ayuda y es muy efectiva para el cansancio general después de un día de trabajo arduo? De verdad que también le damos fe de eso. También los baños de cuerpo entero, especiales en una bañera con agua de rosas u otro aroma, ideal para recuperar la vitalidad y tener un descanso en la noche que esté placentero. De verdad que esta práctica también es muy buena. Seguimos con los baños de agua fría y los saunas. Esta combinación de agua fría y sauna también. Este método purifica la sangre a través de un drenaje linfático porque abre y contrae los poros de la piel. Es ideal para todas las enfermedades, incluyendo las degenerativas. También los que tengan la oportunidad de hacer su sauna, háganlo. Baño de agua caliente. Esto se va a usar a temperatura que uno vaya tolerando. Sirve cuando hay humores en la piel, granos, eczema. Luego se coloca crema de sábila, hidrata la piel y regenera todo el organismo. De verdad que estas prácticas son muy buenas para la salud. Y la forma más natural de hacer las prácticas con el agua, los baños de río, bañarse frotando la piel con la arena para eliminar las células muertas, y si hay una cascada, recibir el agua en la espalda ayuda a activar las defensas del cuerpo, teniendo cuidado las damas de que no tengan su periodo menstrual. Y los caballeros los ayuda a desinflamar la próstata y el colon. Para las damas, desinflama la matriz y también ayuda en el sistema digestivo. Fíjense, los baños de río, además de que uno la pasa rico, aprovecha de sus poderes curativos. El agua del mar, el baño de mar también muy, muy, muy bueno. Es mi favorito. En la playa encontramos la presencia de los 4 elementos de la naturaleza: el sol, el fuego, el aire, la tierra, la arena y el agua, creando armonía en nosotros. Cuando vamos a la playa están todos estos elementos actuando y haciendo magia. Eso nos envuelve como que si nos regresáramos a los brazos de nuestra madre, a esa madre naturaleza. Ella nos llena de armonía y nos da sueño, somnolencia. Después que vamos a la playa, ¿para dónde va? Vamos para la playa. ¿De dónde viene? De la playa. Ya viene todo cansado, viene todo... dice uno que agotado. No, es que entra en una somnolencia, en una paz, en una serenidad, y esto renueva nuestra fuerza y nuestra vitalidad. También hay una práctica que también la hemos hecho, de frotando, mojamos una toalla y la frotamos en nuestra piel antes de acostarnos. Esto ayuda a limpiar la piel de toxinas. Se realiza de esta forma:
Tomamos una toalla, la mojamos y la exprimimos bien. Y frotamos el cuerpo, la volvemos a mojar, la volvemos a exprimir y la pasamos otra vez en el cuerpo. Esto ayuda muchísimo a limpiar esas toxinas, esas impurezas que tenemos en nuestra piel. Te darás cuenta, amigo diamante, que la toalla queda sucia, y a medida que la terapia se va realizando cada noche, esa toalla después va quedando limpia, o sea que va sacando los humores del cuerpo a través de la piel. Como te vas sintiendo cada vez mejor, fíjense que entonces el sueño es más reparador. Esto es ideal para las personas con el sistema nervioso alterado, para que el insomnio y el estrés no lo mortifiquen, porque las personas que tienen el sistema nervioso alterado en la noche es donde entra como un agobio y le quita el sueño, y entonces esta práctica con la toalla le ayuda a tener mejor descanso. Así que vamos con nuestro tercer tema. Nuestro amigo Hani Kawan nos canta Es tu amor. Es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, que me ayuda a vivir y a no morir. Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor un mañana, un sonreír, es tu amor mi razón de estar aquí, es tu amor la alegría en pleno abril. Oh, es tu amor un no temas, yo estaré, es tu amor un siempre te cuidaré, es tu amor quien me dice que jamás pierda la fe. Es por tu amor que hoy lucho por mi vida, es por tu amor que hoy sanan mis heridas, es por tu amor que hoy vuelvo a alzar el vuelo. Tu amor me ha enseñado a luchar por mis sueños. Es tu amor que me hace revivir, es tu amor que me enseña a ser feliz, es tu amor que me ayuda a recordar que aún me quedan batallas por ganar. Es tu amor que me enseña a caminar, es tu amor que me dice la verdad, que me ayuda a ser fuerte y soportar. Es tu amor, es tu amor, es tu amor que me alegra la vida, es tu amor quien sana mis heridas, es tu amor que me enseñó a volar, me ayuda a soportar, me ayuda a no perderme. Es tu amor que me enseña a caminar,
amor que hoy lucho por mi vida. Es por tu amor que hoy sanan mis heridas. Consentida FM, más cerca de ti. María Laura Anzola te da las herramientas para que tengas una vida en plenitud. Estás en sintonía de Vida en Plenitud. Ajá, y ya vamos en la recta final de este programa del día de hoy, creando tu propio cielo, aprovechando el otoño de esas fuerzas que nos brinda el otoño con la madre naturaleza. Seguimos, vamos a hablar un poquito del sol, alimento esencial para activar la vitamina D. Recomendamos cuando vamos a la playa o donde estemos recibir el sol antes de las 10 de la mañana y luego de las 4 de la tarde para recibir como sanación baños de sol. La arena, mire, caminar en la arena caliente con los pies descalzos activa nuestras neuronas. Wow, caminar descalzo a pleno mediodía. También enterrarse en la arena ayuda al sistema nervioso y a desintoxicar la sangre. La tierra, en los antiguos aborígenes tenían como método de curación los enterramientos en la tierra, así como cuando vamos a la playa y nos enterramos. Esto ayuda para que tengamos una buena salud, porque allí en la tierra eso nos desintoxica el cuerpo. También la arcilla mojada, total o parcialmente. Esto desintoxica, regenera, desinflama y suaviza la piel de todo el cuerpo. Recomendamos cuando hay fiebres, hacemos así como una cataplasma, lo colocamos en nuestro vientre y eso ayuda a bajar la fiebre. Las piedras semipreciosas, diamantes, lo que les gustan coleccionar, cuarzo cristal, cuarzo, la amatista, el cuarzo verde, el ahumado, todo esto ayudan a tener de verdad una buena armonía en los lugares. También las plantas tienen unos atributos especiales para limpiar nuestro organismo. La ortiga, todo lo que estamos hablando hoy tiene que ver con todos los beneficios que la naturaleza nos da a través de los elementos, de las plantas, del aire, del agua, todo aquello. Fíjense que hablábamos del romero, del eucalipto, la altamisa, hierbabuena, todas estas plantas tienen sus beneficios curativos. La mayoría de las medicinas de la farmacia son las mismas plantas procesadas, así que aprovechémoslas en su estado natural. También hay muchos beneficios en los tés, así que las plantas se pueden usar en té y en los baños, pero no descuidemos nuestro chequeo con nuestro médico de cabecera. Así que vamos a seguir escuchando ahora una canción que es como una reliquia, pero pongámosle cuidado de lo que dice allí para las personas que quieran tener una armonía. Me gusta todo de ti, se llama la canción, con la banda Recodo. Palabras sencillas, hoy quiero decirte me gustas de pies a cabeza. Es más claro que el agua que te necesito, me gustas todita completa. Y es que tu belleza es incomparable, la naturaleza fue buena contigo. Hice la elección correcta al elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme.
gusta al elegirte para estar siempre conmigo. Me gusta todo de ti, tu sonrisa, tus ojos, tu cara y esa forma tan dulce de hablarme. Si me besas me llevas al cielo, siento ser el aire. Me gusta todo de ti, eres única por dentro y por fuera. A tu lado todo es tan perfecto. Eres más de lo que yo merezco y sin duda alguna cuánto me gustas. María Laura Anzola te da las herramientas para que tengas una vida en plenitud. Estás en sintonía de Vida en Plenitud. Bien, están consintiéndonos aquí el día de hoy, Carlos Sevilla. Y esa canción me encantó. De verdad que va con el tema y va con cada uno de los diamantes que nos escuchan en este momento. De verdad que hay letras, hay personas que se inspiran para de verdad llegarle al corazón a las personas. Y estamos hablando que con todo lo que hemos recomendado no hay que descuidar la visita al médico, su médico de cabecera. Si tienes la oportunidad de ir donde un terapeuta que te realice sanaciones con acupuntura, biomagnetismo, cuanto mejor, ya que estas terapias te equilibran la energía, ya que cuando estamos enfermos nuestras energías están en desorden, en desequilibrio por nuestras emociones y nuestros pensamientos negativos y estamos desanimados. Debemos tener como disciplina el ayuno de vez en cuando, solo con agua o con frutas. Esto ayuda a que tengamos nuestro organismo más relajado, sin tanto estrés, porque a veces comemos demasiado y después no sabemos cómo mantener como esa armonía. Hay una práctica, hay unas terapias que se realizan con las flores de Bach. Esto también ayuda mucho para mantenernos en salud y en armonía. Y las hay para todas las necesidades. La homeopatía también se lo recomendamos. Eso van curando lento, pero va curando en lo más profundo. Los jarabes de plantas tienen sus principios activos y curativos. Las exfoliaciones, maravilloso. Les recomendamos esas exfoliaciones antes del baño con cacao, con café o sal marina. Nos relajan y nos dan serenidad. Es 100% efectivo. Como vemos, hay infinidad de ayudas naturales. Podemos escoger cuál se adapta a nosotros sin olvidar que la consulta médica y los chequeos de los valores a través de los exámenes, por ejemplo, del perfil 20, debemos estar atentos a aquello. No debemos descuidarnos, diamantes. Recuerda que estamos llamados a tener una vida plena, vivir en plenitud, para que nuestro cuerpo rinda en todas las exigencias de la vida. Recuerda que con las terapias conseguimos poner en armonía el cuerpo físico, la mente y las emociones. Esto implica cambio de hábitos alimenticios en horas y en calidad. Uno dice que es más costoso, pero no es así. Cuando nuestra salud se ve reflejada, vale la pena poner en práctica todo lo que les hemos recomendado el día de hoy. Maravilloso el tema de hoy. Y queda mucha tela por cortar todavía, pero fíjense, ahí para despedirnos, mire, ahí el abrazar, eso nos da armonía. Ser creativo, ser creativa, eso nos da también armonía. Hay que reírse, hay que compartir chistes, cuidar nuestras palabras, controlar la ira. Todas estas cosas nos ayudan a de verdad tener ese equilibrio que necesitamos. Y se refleja tu verdadero resplendor, porque cuando uno está bien por dentro se refleja afuera.
nos reflejamos felices y estas terapias nos ayudan para tener vida para poder colaborar con las demás personas. Bueno, bien, queridos diamantes, llegó la hora de despedirnos y ha sido un placer compartir con ustedes. Le despedimos con nuestro consentido mayor en la dirección general, Carlos Sevilla, que nos están consintiendo el día de hoy en cabina. El control técnico, coordinación, nuestra amiga Cristal Sánchez. Y en la producción y conducción, Tibisay Medina, quien de corazón a corazón se complace cada martes con los consejos y herramientas para que tengamos una vida en plenitud. Nos vamos a ir con una canción que también me encanta, que es de Rey, que se llama Sabes. Chao, hasta la próxima. Sabes, no pido nada más que estar entre tus brazos y huir de todo el mal, que a todo he renunciado por estar junto a ti. Sabes, no dejo de pensar que estoy enamorado. Te quiero confesar que soy solo un esclavo que no sabe vivir sin ti. Cuando